Seguimos con más de Noticias Entre Políticos. Nuestra cuenta en Twitter, @epoliticoscdn37, la ven ustedes allí en pantalla. La pregunta que nos hacemos esta noche es si consideran ustedes, y ustedes caballeros que están acá en el panel, si que la Constitución está amenazada por intereses políticos, económicos y sociales. Y a mí me gustaría ir un poco más allá, porque la información de nuestro compañero Juan Reyes hablaba sobre esta protesta que se llevaron a cabo allá en San Cristóbal. El ministro de Interior decía que eran protestas políticas, que ellos tenían derecho a manifestarse, pero no en la puerta del Palacio Nacional, porque eso estaba en contra de la seguridad del Estado, en fin. Hablaron también un poco sobre esas palabras del ministro y cómo las interpretan ustedes. ¿Qué piensan? Bueno, particularmente yo pienso que es más que evidente que las normas tutelares de la nación consagran y respetan los derechos que tienen las personas a protestar. Pero yo pienso que todo ello se circunscribe dentro del marco de la racionalidad. Nadie en su sano juicio puede pensar, señores, que protestar por lo que fuere, consentido o no, compartiéndolo o no, a nadie se le puede conculcar ese derecho. Yo pienso que esa no es la discusión. En tal caso estaríamos hablando de hasta dónde llega el límite de la seguridad, como bien decía el ministro del Interior. Yo particularmente pienso que yo no le veo mayores niveles de peligrosidad a lo que evidentemente que pudiera devenir en una situación incómoda, y evidentemente que los cuerpos castrenses están para mantener el orden público, y en el caso particular del primer mandatario de la nación también existen estamentos expeditos para proteger su seguridad y todo el entorno de la casa presidencial. O sea, no podemos mirar esto con banalidad ni tampoco tomarlo con puerilidad. Ahora bien, lo que subyace de todo esto es, en función de la pregunta que se nos hace, es si está el orden constitucional en riesgo. Yo pienso que no está en riesgo, está siendo atacado. ¿Y por qué digo que está siendo atacado? ¿Porque existe una disputa entre partidos políticos? No, sino porque, tal y como dije en una ocasión acá, algunos estamentos de la nación, algunos islotes, grupúsculos minúsculos de poder, al menos electoral, primero se subroguen los derechos de la ciudadanía. Dicen que el país entero está tirado, cosa que yo no creo que es cierta. Y miren que yo no vengo aquí a defender al partido de gobierno, porque ese no es mi papel. Ahora, yo pienso que, más allá de la protesta, el contenido de la misma es altamente preocupante. Por supuesto que todo el mundo tiene derecho a decir lo que considera. Y subrayo lo que dije aquí hace unas semanas. Una cosa es el ciudadano y otra cosa es el ciudadano que siente que tiene calidades y que puede ser calificado para dirigir la nación o un estamento de la nación. Una persona o un grupo de personas que se comporten de la forma en que algunos protestantes, porque muchísimas personas que están protestando lo hacen dentro del marco del absoluto respeto a la institucionalidad, de absoluto respeto al Estado, pero algunos de ellos a mí lo que me dan es lástima, y por eso entiendo por qué nunca han podido ganarse el favor de la gente, porque carecen de propuestas, e insisto que algunos, porque hay otras personas, otros grupos que se manejan con absoluta calidad política y con absoluto respeto al status quo. No al status quo de lo que ellos reclaman de que puede ir mejor, sino, insisto, al Estado de Derecho que estamos viviendo. Considero, señores, por último, que sigue brillando por su ausencia el debate de las ideas. Decir que uno es un ladrón, o que otro es un sinvergüenza, o que aquí hay una dictadura, o que aquí hay una mordaza mediática, no constituye el debate de las ideas. A mí particularmente me sigue preocupando que nuestra generación política, que no se escapa a ningún partido, sigue careciendo de propuestas. Que si está amenazada es la pregunta que tenemos, la Constitución, pues totalmente, porque una de las cosas que hemos podido ver es que los partidos tradicionales han establecido en materia constitucional un irrespeto a nuestra Carta Magna, y parece ser que se hace vigente cada vez más esa cultura de irrespeto y de hacer de la Carta Magna ese pedazo de papel que en tiempos anteriores se señalaba y que parece ser que es la práctica que nuestros presidentes y nuestras autoridades electas mucho más se han creído.
esa actitud que ha tenido, por ejemplo, el presidente Danilo Medina de haberle mentido a la ciudadanía dominicana cuando se aspiraba a ser candidato presidencial y luego con esa cara dura imponerle a la República Dominicana una modificación a la Constitución impuesta. Yo diría que ahí cuando a un presidente se le ponen esos anhelos, en el Congreso se hace una etapa de zafra, porque los dineros públicos entran al Congreso para imponer esas aspiraciones que tiene un presidente. Alianza País, en ese sentido, plantea que la República Dominicana debe darse una constitución que sea legitimada por la ciudadanía, que sea legitimada por el pueblo dominicano. Por eso nosotros hablamos de que es necesario, para poder cambiar el rumbo de este país, darnos una asamblea constituyente en la que se modifique la Constitución verdaderamente tomando en cuenta el poder ciudadano y que esa constituyente sea electa por el voto popular. Quiero aprovechar también para un poco refutar el planteamiento de nuestro amigo Monchi en términos de que están garantizadas las libertades para protestar. No, yo no he dicho eso. Bueno, decía que en el ámbito constitucional están garantizadas esas facultades. Sin embargo, la ciudadanía recuerda muy claro algunos eventos que te señalo para que hagamos, que podamos recordar. Hace unos tiempos en Funglode se hicieron protestas pacíficas. Sin embargo, esas protestas pacíficas, jóvenes sentados frente a Funglode, fueron apedreados por grupos de paleros, pero también fueron bombardeados con bombas lacrimógenas mientras se hacen protestas pacíficas. Pero también recordemos... Pero eso no fue lo que yo dije. No, pero es muy importante recordar... No, yo dije que constitucionalmente están consagradas. Es importante recordar una ciudadana como también fue apaleada en una actividad recientemente, y lo más reciente ahora, esta actividad de la cadena humana, que es exigiendo que la OISOE sea cerrada. Pues incluso hay una sentencia, no soy abogado, pero quienes saben de derecho saben que hay una sentencia que le dice a esos ciudadanos que pueden ir a protestar en ese lugar. Sin embargo, en una actitud de desacato, las autoridades policiales han impedido que esa voluntad ciudadana de movilizarse se exprese como debe expresarse. Parece que los amigos adversarios no quieren hacer uso de la palabra, o compañeros de panel, pero vamos nosotros a ir al tema. Y donde se dice aquí si la Constitución está siendo amenazada, yo tendría que irme a hacer los siguientes aclarando. ¿Quiénes atacan la Constitución? Si es las personas cuando hacen el ejercicio de un derecho fundamental consagrado en el catálogo de nuestra Carta Magna, del artículo 37 al artículo 74, que establece los DF o los derechos fundamentales. Tendríamos que preguntarnos si ellos, haciendo un uso de ese ejercicio, están atacándola o se está atacando del gobierno. Se está atacando del gobierno cuando se reforma una Constitución, y con esto no quiero hacer amigos favoritos. Cuando se reforma una Constitución desde el gobierno para ponerse una camisa a su antojo, se está atacando a la Constitución cuando hay una inseguridad rampante en la ciudadanía, donde ningún joven, la mayoría de jóvenes no pueden salir a la calle y a veces pierden la vida hasta por un celular. Se está atacando el Estado de Derecho cuando mueren más de 100 personas por dengue y salen a veces, después de la muerte de esas personas, haciendo una campaña que ya pasó y que no se mienta el problema hasta que mueran 100 personas más. Se está atacando y se está amenazando la Constitución cuando entra la policía a una reunión, 2 miembros de la policía, a una reunión de organizaciones comunitarias que esto no se veía desde tiempos antiguos, a una reunión de gente comunitaria que están para hacer una labor de protesta pacífica. Se está atacando a la Constitución cuando el presidente, que debe ser un emisario de todos los dominicanos y un representante, huye al diálogo que Ramón hablaba. ¿Cómo un presidente puede ser mudo? No, el presidente tiene que hablar. Y cuando el presidente del círculo de periodistas le dice: presidente, respóndanos las preguntas, entonces yo creo que ahí sí puede estar atacándose la Constitución. Es lamentable que hoy
en el 171 aniversario de nuestra Carta Magna, las principales autoridades de nuestro país, del representante del Poder Ejecutivo, no estuvieran dándose cita en San Cristóbal. Es lamentable que donde se realizó nuestra Carta Magna esté el sacerdote diciendo: estamos celebrando esta misa con el temor de que el techo puede caernos encima. Pero todavía con algo peor, lo que existe en educación, y voy a decir esto acá, y para que lo anote nuestro hermano Victorino cuando venga, hay una situación en el Ministerio de Educación igual que la OISOE. No igual, no. Según los datos que tengo, peor. Entonces creo que ahí sí se está atacando, nuestra Constitución. Bien, la verdad es que es un tema que genera mucha pasión. Decir que el orden, evidentemente, en el que uno hace uso de la palabra, no es el orden en el que responde al cariño que tiene Alexis por uno. Yo sé que es mucho, y él quisiera que uno lo haga primero, porque quizás eso él viene a escucharlo. Pero no, lo que pasa es que hay un proceso en el que uno va esperando que cada quien exponga. Espontáneo, ¿verdad? Espontáneo. Y además vi a mi amigo. Qué ameno nuestro hermano. Vi a mi amigo Monchi, que le habían tocado lo que él dijo y lo que no dijo. Entonces, dejamos su espacio a que él pudiera generar réplica. Pero hoy es un día en el que tiene que haber reflexión respecto al tema de la Constitución. La Constitución de la República, si hay un partido político que puede darse el lujo de establecer criterios fundamentales realmente ciertos sobre la misma, es el PRD. La Constitución caída la dictadura, la Constitución de Juan Bosch, es una Constitución del PRD, de asambleístas que deben llenar de orgullo al propio Alexis por su origen PRDista, de PRDistas que le dieron a este país la más importante de todas las transformaciones, que fue esta Constitución. Cuando llega el presidente Balaguer, produce la Constitución del 66, y esa ha sido la que más tiempo ha durado, porque esa Constitución de Balaguer... Y la que nunca modificamos los reformistas. Llegó, claro, porque las reformas que se han dado aquí, excepto la del 10, todas han sido coyunturales, y el presidente Balaguer no tenía la necesidad de reformarla porque estaba permitida la reelección presidencial. No, y que fruto de la dictadura, disculpe, honorable, hubo un proceso de gobernabilidad política, de alternabilidad en elecciones, que no hubo conflictos, y la mayoría de las modificaciones de las constituciones fuera del tema de la reelección se han dado en crisis de gobernabilidad, en crisis política, en golpe de Estado, en intervención norteamericana o en derrocamientos de gobiernos. Hacia donde colocamos la prueba es hacia establecer un criterio simple respecto a la realidad concreta, pero un criterio sumamente profundo en cuanto y tanto se refiere a los aportes constitucionales que haya que establecer en un aspecto político. Pasada esa reforma, que mi amigo Monchi lo decía, duró mucho tiempo porque el principal fundamento de las reformas que han producido nuestros liberales y demócratas que han gobernado el país los últimos 50 años han sido reformas para procurar el tema de la reelección presidencial. Por eso duró mucho, fundamentalmente. Esta Constitución llegó hasta el 94, cuando el más liberal de todos los dominicanos y el hombre más desprendido que conozca la historia reciente, que es José Francisco Peña Gómez, pudiendo ser presidente de la República en el año 1994, abdicó a su derecho para producir la primera ola de transformación propositiva e institucional en la República Dominicana, que fue la reforma del año 94, que eliminó una tortura que muchos jóvenes que ven este programa hoy no conocen, los colegios cerrados, que era una tortura ir a elecciones. Y eso fue el primer punto que estableció Peña Gómez para retirarlo en esa reforma de dignidad que produjo Peña Gómez y el PRD. El Consejo Nacional de la Magistratura. A partir de allí entonces se establece el primer punto de orden judicial e institucional, que es la creación y la concreción del Consejo de la Magistratura, creación de esa reforma y una impronta del PRD y del doctor José Francisco Peña Gómez. Y Peña Gómez, en una visión de producir grandes alianzas y grandes mayorías, entonces procuró establecer la segunda vuelta, que de manera equivocada muchos PRDistas se han dejado confundir de que fue una jugada errada políticamente dando, y no, se procuraba un gobierno de amplitud democrática, y los gobiernos, mientras más democráticos son, si eso no te conviene a ti, entonces no es correcto,
y que no saliera bien, Aníbal, no significa que era malo. Porque lo que conviene es más democracia y más democracia. Y esa reforma produjo mucho más democracia. Y esa es una reforma del PRD. Y finalmente, obviamente, el 50+1 y la no reelección presidencial. Esa constitución llegó hasta el año 2002, cuando un grupo de compañeros, fundamentalmente del PPH, no entendieron la impronta de historia que Peña Gómez había dado y del sacrificio de Peña Gómez por la gobernabilidad democrática y por esa institucionalidad del país. Y se llevaron de bruces la historia del PRD, la dignidad y su impronta histórica. ¿Dónde están esos PPHistas? Yo no quiero entrar en ese debate porque todos saben que Alexis es mi amigo y están cobijados en el PRM, aglutinados sin visión histórica y sin perspectiva de futuro, sin comprensión de los momentos políticos que viven y mucho menos sin poder establecer que tienen aportes allí, porque esos aportes fueron dados por Peña Gómez y por mucha gente que estuvo cerca de Peña Gómez y no tuvo la dignidad, por ejemplo, como otros que sí la tuvieron, como Hugo Tolentino Viz, que le renunció de canciller por sus aprestos reeleccionistas. Y esa concreción de llevarse de bruces las conquistas de Peña Gómez y del PRD trajeron esos logros de hoy. El PLD produjo una reforma interesante, amplia, profunda en el año 2010, y yo, como soy abogado, de eso es que yo vivo, no lo puedo negar, que fue la Constitución del 2010. Una Constitución que debió respetarse y que las veleidades políticas de hoy trajeron una consecuencia de la que todos saben cómo uno piensa. Finalmente, lo que tiene que darse en este país es que respetemos la Constitución. Y dado el caso de que ya hoy tenemos un proceso de reelección definida, porque si hay que establecer también otro criterio jurídico, es que es una prohibición real a la absoluta, porque tenemos un sistema norteamericano aquí hoy dado, independientemente de esas veleidades, hoy lo tenemos instaurado y debemos abrazarlo ya, para que le demos una oportunidad a un presidente de que sea presidente, y si es bueno que repita una y más nunca vuelva a ser candidato, permitiendo por fin una renovación del liderazgo político en la República Dominicana. Y eso se debe fundamentalmente al PRD, que la cambió en función de una convicción histórica. Esa Constitución debe respetarse y no debe seguir siendo parte de las veleidades, de la crisis, de gobernabilidad o no, de los partidos políticos. Y ese aporte histórico es un aporte del Partido Revolucionario Dominicano, donde Juan Bosch, cuando tuvo sus mejores días de amor y de luces, los dio siendo PRDista, y Peña Gómez murió con la bota puesta, el sombrero puesto, defendiendo al PRD, como hoy nosotros estamos haciendo, para que mañana, cuando regrese mucha gente al PRD, encuentre que otros valientes nos quedamos aquí a preservarle su casa, para como tengan que regresar mañana, regresen al PRD, cuna de la democracia y de la Constitución. Mira, yo creo que yo tengo una gran preocupación, yo me imagino que ustedes también como dirigentes políticos jóvenes, sobre una serie de procesos que se pueden o que se están dando, empujados precisamente por la pregunta que llama la producción, que establece de manera clara si está amenazada la Constitución por intereses políticos, económicos y sociales. Es una pregunta muy amplia porque engloba la parte política, engloba y muy específica también y sectores sociales. Pero la preocupación va porque veo algunos sectores que están propiciando que aquí entre el mal y nos lleve a todos. Y como generación nos debe llamar a preocupación. ¿Por qué? Porque estos personeros que llaman el mar humano, que no han podido llenar ni siquiera un vasito de agua, estaban hace unos días frente a la oficina de la OISOE. En el día de hoy estaban en San Cristóbal, tomando los mismos personajes, las mismas personas que vemos en las cámaras de televisión, con temas diferentes, aprovechando el tema de la Constitución para atacar al gobierno y me imagino yo que permitir, vuelvo como digo ahorita, esa preocupación de que nos embromemos todos, dominicanos, dominicanas, no importan los partidos políticos. Entonces cuando tú ves que son las mismas figuras que salen en las mismas protestas, los mismos representantes, tiene una línea política bien definida. Ese famoso poder ciudadano, ¿cómo es que se llama? El movimiento. No, bueno, ni siquiera conozco el nombre, que está estableciendo movimientos de protesta. Hoy fue con la Constitución. Yo creo que debió aprovechar el día, como lo dijo muy bien nuestro honorable amigo Aníbal Díaz, es decir,
Aquí, en el 2002, se modificó la Constitución de la República y precisamente yo quiero saber, esas personas que hoy están en el PRM, que propiciaron esa modificación de la Constitución de la República con manejos y que se vio en todos los sentidos, ¿qué dijeron en su momento? ¿Qué dijo, por ejemplo, nuestro honorable amigo Alexis en ese momento en que el Hipólito Mejía apabulló todo y modificó una Constitución en contra incluso de algo que para el PRD era de principios, porque en el PLD, en el Partido Reformista, el tema de la reelección nunca ha sido de principio, ha sido de conveniencia, de coyuntura o de favorabilidad desde el punto de vista del sistema democrático, porque cada sistema político tiene el esquema de la reelección. Vamos a escuchar en ese sentido, yo quiero indicar que de manera definitiva nosotros tenemos una constitución, incluso la del 2010, que fue bajo un pacto político. El PRD del año 2010, Miguel Vargas Maldonado, rubricó un acuerdo con el presidente del PLD para modificar, y precisamente los temas que paralizaron y que tuvieron en conflicto en ese momento no eran temas políticos, eran temas como el aborto y temas que no tenían que ver incluso ni siquiera con la reelección. Se acordó ese tema. En el año 2010, esa constitución que muy bien hablaba Aníbal fue consultada, consensuada y fue producto precisamente de que todos los sectores pudieron opinar. Tenemos esa constitución, ¿qué debemos hacer? Garantizarla y que el Tribunal Constitucional, que es quien en definitiva debe salvaguardar esa constitución, y lo ha hecho en cada uno de los sometimientos que se han visto en los últimos meses, ha dado sentencia para salvaguardar y garantizar esa constitución. Sí. Brevemente, señores, dos cosas. De ordinario no hago aclarando sobre lo que vierto aquí, porque creo, y además está más que demostrado, cada vez que abren las líneas, la gente entiende de manera clara. Pero sí no quiero dejar pasar por alto que yo me refería, y lo hice con mucha claridad, a que se consagraban los derechos en la Constitución. Yo no sé si todos conocemos la Carta Magna, yo sí la conozco, yo sé específicamente lo que estaba diciendo, y creo que Alexis abordó el tema al respecto. A mí lo que sí me sigue preocupando, señores, es el vacío, es la torpeza del discurso, es el recurrir a las manipulaciones. Tú hacías referencia hace un ratito, Wellington, a una frase que se ha dicho hasta la saciedad. Y uno de los principales abanderados de ella fue uno que en una ocasión fue fiscal del distrito y hoy intenta alzarse con la primera magistratura de la nación, que se cansó de decir y de escribirlo, que Balaguer había dicho que la Constitución no era más que un pedazo de papel. Yo quisiera compartir con todos ustedes la frase completa, a ver si hace sentido. El presidente Balaguer dijo que la Constitución no era más que un pedazo de papel, siempre que no hayan hombres prestos a defenderlas. Yo creo, señores, que... Y en principio no es originaria de él tampoco. Por supuesto que no lo es. Pero la mutilación, el recurso... Es una manipulación. Pero por supuesto que cambia absolutamente el sentido. Qué bueno que usted lo dice, además. Pero ambos se lo hicieron. Pero Alexis, se lo hagan, pero se lo hagan o no. Entonces tú estás justificando una aberración con otra. Pero lo que estoy diciendo es, debo defenderlo. Él no dijo eso. No, es lo que quiere pero la diferencia, sí, pero a diferencia de los previos, eso lo pregunté. Entonces tú me estás diciendo que está justificándolo. No. Estás haciendo referencia de que a Peña Gómez, ¿qué ha pasado? Poco importa quién se lo hagan. Intentaron también distorsionar. A Peña Gómez se lo hicieron cuando dijo, si me tocan en función de preservar la vida y la identidad del pueblo dominicano. Eso ha pasado muchas veces. Correcto, pero también estaba mal. Y que no pase más. Ahora, el común denominador por encima de los liderazgos, por encima de los procesos, sigue siendo la mutis en el discurso. Sigue siendo la falta de propuestas. Entonces, yo que aspiro a una generación distinta, que mi país pueda transformarse en función de nuestras calidades, sigo preocupado porque aquí lo que está intentando es socavar los estamentos fundamentales del Estado, e insisto que es una parte de la oposición, porque hay gente muy sensata también, muy sensata. Perdonen que yo los interrumpa, tenemos que ir a la pausa comercial porque hace 5 minutos ya que tenemos que hacerlo. No sé si ustedes me permiten, lo conversamos en la pausa si nos quedamos con este tema, ya que hoy es Día de la Constitución y creo que al menos acá podemos hacerlo. Disponga usted. Ya venimos.